sean bienvenidos al Parque Arqueológico Caminal Juyú. Acompáñanos en este recorrido para poder encontrar más sobre la historia, sobre lo que representa y sobre todo bajo los valores que tenemos como guatemaltecos. En Caminal Juyú se hacían ceremonias quemando copal, el cual era un incienso para comunicarse con los dioses, así como también se hacían entierros de los gobernantes con jade, cerámica y objetos valiosos. También se hacían rituales por chamanes para conectarse con otros planos y pedir por cosechas. Aunque ahora es un parque arqueológico tranquilo, se siguen haciendo ceremonias como podemos ver acá atrás. Como agradecimiento lo siguen haciendo nuestros ancestros o personas creyentes. El nombre de Caminal Juyú significa Cerro de los Muertos, que este nombre no es original de los antiguos mayas, sino que fue dado mucho tiempo después por investigadores. Se cree que hace referencia a los montículos o estructuras que parecían tumbas o lugares antiguos al ser descubiertos. La ubicación se encuentra en la zona 7, Ciudad de Guatemala, dentro del área urbana actual. Esto significa que está rodeado por colonias, calles y construcciones modernas. Originalmente la ciudad maya estaba en un valle con acceso a agua y a tierras fértiles, lo que favoreció su desarrollo agrícola y su crecimiento como un importante centro poblado. El periodo arqueológico fue habitado desde aproximadamente el 1200 a.C. hasta el 900 después de Cristo. Durante el periodo preclásico, Caminal Juyú alcanzó gran desarrollo y fue uno de los centros más importantes del altiplano. El periodo clásico continuó siendo relevante, aunque su importancia fue disminuyendo con el tiempo. Llegó a tener más de 200 montículos y estructuras en un área amplia. A diferencia de otras ciudades mayas, muchas construcciones eran de barro y adobe, por lo que con el paso del tiempo se fueron dañando. La ciudad entró en decadencia alrededor del año 800 y 900 después de Cristo y fue abandonada. Con el crecimiento de la ciudad de Guatemala, gran parte del sitio fue destruido y hoy solamente se conserva una pequeña parte como parque arqueológico. Caminal Juyú fue una gran ciudad maya y del altiplano guatemalteco, clave en el comercio y desarrollo cultural de Mesoamérica, pero parte de su riqueza histórica se perdió debido al paso del tiempo y la urbanización. Caminal Juyú es el sitio ancestral de los habitantes de la ciudad de Guatemala. Fue una de las primeras ciudades del altiplano maya donde se llevaron a cabo intercambios comerciales, encuentros estratégicos de importantes grupos políticos de las antiguas sociedades mayas y la costa del Pacífico, así como alianzas con grupos externos que impactaron las decisiones políticas de la historia del sitio. El sitio estuvo ocupado cerca del año 1000 a.C. y continuó ocupado con ciclos de apogeos y declives hasta el año 850 o 900 después de Cristo. Indudablemente tuvo un papel prominente en la historia del sureste de la historia maya. Una de las razones por las que se aprecia la historia del sitio es porque las construcciones del mismo fueron hechas de tierra. Cuando la ciudad de Guatemala se trasladó al Valle de la Ermita, empezó el deterioro de estas construcciones que no eran conocidas y fueron destruyendo poco a poco el crecimiento urbano. Más adelante, conforme creció la población contemporánea en la ciudad, el sitio ha estado más y más impactado y se ha protegido únicamente algunos montículos. Caminal Juyú se desarrolló cerca del antiguo lago de Miraflores, lo que favoreció su crecimiento económico-social. Caminal Juyú fue un comercio mesoamericano destacándose por intercambio de obsidiana, comercio de jade, conexiones en otras ciudades importantes. Esto convirtió en una de las principales metrópolis de las tierras altas mayas, arquitectura tipo talud. Hoy en día se quedaron alrededor de 35 montículos visibles, ya que gran parte del sitio ha sido afectado por el crecimiento urbano. Aún sigue siendo un lugar de gran valor histórico y cultural. Seguir excavando e investigando en Caminal Juyú es crucial porque este sitio representa el núcleo funcional de la civilización en el Valle de Guatemala, ofreciendo conocimientos individuales sobre el desarrollo urbano, la multiculturalidad, el sincretismo maya y las rutas de comercio en el periodo preclásico. A pesar de ser una metrópolis prehispánica más importante, ya se bajó un sistema urbano. ¿Por qué debemos no solo seguir investigando, sino además seguir excavando con Caminal Juyú? Porque vamos a conservar un sitio arqueológico que es el corazón del mundo maya en varias ciudades.
Caminar Juyú es fundamental por diversas razones, tanto históricas, culturales y científicas. Los habitantes de la actual ciudad de Guatemala no solo tenemos el deber, sino el derecho de conservar nuestra historia, nuestro patrimonio y poder así mantener un sistema que nos recuerde cómo son nuestras raíces, porque si bien la ciencia maya no solo es el porqué de lo que es en Guatemala ahora. Caminal Juyú fue destacado urbe maya de la ciudad de Guatemala, caracterizado por más de 200 montículos y plataformas pirámides, construida principalmente de adobe, tierra compactada y talpatete. En lugar de piedra caliza, estructuras claves incluyen plazas, campos de juego, de pelota y acrópolis con edificios, tipo de talud tablero, reflejado en influencia teotihuacana, componentes principalmente de acrópolis, estructuras de área central con pirámides truncadas que servían como santuarios dedicatorias de tumbas. La palangana, estructura que funcionaba como plaza hundida, usada posiblemente para recolectar agua o como espacio ceremonial. Talud tablero, estilo arquitectónico, influencia portituacana, que caracteriza muchas plataformas, particularmente en la Esperanza de 400 y 550 después de Cristo. Muy buenos días. Hoy te empiezo a contar unos datos interesantes sobre Caminar Juyú. Primero que nada, no es en cualquier lugar. Caminar Juyú fue un centro muy importante de poder. Desde ahí se controlaba el comercio de decisiones como si fuera una capital en su tiempo. Algo que me sorprendió mucho, que estaban aislados, tenían un contacto de ciudades grandes como Teotihuacán, que eso demuestra que existían conexiones sobre su cultivo, comercio y distancia. Otro dato muy interesante que me pareció muy inteligente, que sabían controlar el agua, ya que construían canales que proveían mejor y ayudaban más la cultivación y mejorar así su bienestar. Un claro ejemplo sería este lado, que cultivaban sus canales en el cual podrían generar alimentos, tanto como para cultivos o viviendas, etcétera. Aquí viene lo más curioso, que esta parte de Caminar Juyú está enterrada debajo de la ciudad actual, ya que muchas personas pasaban por todos los días sin saber que había una historia antigua justo debajo de sus pies. También sus construcciones tienen diferentes formas, porque usaban barro en vez de piedra, y eso dañaba un poco la construcción, en el cual porque no se duraban tanto como se prolongaba, por así decirlo. Y algo muy prometedor que vuelvo y recalco, que es muy interesante, que mucho hoy en día estamos parados sobre nuestros pies sin saber que estamos debajo de una ciudad muy prometedora, en el cual todavía no se ha descubierto del todo. Gracias. La primera ciudad construida en el Valle de Guatemala fue Caminar Juyú. Con más de 200 edificios originales, hoy subsisten menos de 40, de los cuales 8 se encuentran en el lugar en el que estamos. El resto se encuentran en los alrededores entre Calzada San Juan y Roosevelt. El lago Miraflores, hoy extinto, fue una de las fuentes de aguas que abastecía parte de este valle entre los años 1000 y 200 a.C. Se ubicaba desde el parque hasta donde hoy está el Hotel Tikal. La riqueza agrícola permaneció durante la construcción de los primeros edificios de las orillas del lago. A finales del año 200 a.C. ya se observaban plazas rodeadas con edificios para actividades y rituales. Se construyeron muros en los alrededores de las plazas y patios. La última fecha de ocupación ocurrió cerca del año 900 después de Cristo, cuando inició la segmentación y cambia el patrón vivienda y construcción. Es el área protegida principal que contiene la acrópolis y varias estructuras que importan excavadas y tienen un gran valor para esta área. Aunque la antigua lengua dice que la laguna de Miraflores ya no existe, pero estaba en este terreno y estaba elevada y tenía muchas topografías que los mayas eligieron, y extremadamente por su vista, cercanía y recursos hídricos. Se encuentra en la zona urbana de Ciudad Guatemala,
principalmente en la zona 7. El terreno es una meseta con pequeñas elevaciones y áreas planas. Es propio del Valle Central de Guatemala. Tiene un clima templado con época lluviosa y época seca durante el año. En la antigua estaban cerca las fuentes de agua, pero desaparecieron por el crecimiento de urbano. Actualmente hay árboles, áreas verdes y jardín en el parque, aunque alrededor se predomina la ciudad. Está rodeado de viviendas, comercios y calles y avenidas, formando parte del área metropolitana.